¿Alguien tiene unos lentes por allí? ¿Oscuros? ¿Unos lentes? ¿Alguien tiene algunos lentes oscuros? Bueno, yo tengo unos por aquí míos que son medio transparentes, ¿ok? ¿Alguien alcanza a ver el color de estos lentes? Ok, no tienen color. Si yo tomo estos lentes y voy a la playa, ¿a cuánto les gusta la playa? Okay. Vamos a la playa ahorita en pleno verano, ¿ok? Nos vamos a la playa. Y yo tomo estos lentes transparentes que no tienen color en absoluto, solo son transparentes. ¿De qué color veo la playa, el día, el sol, la tarde? Del mismo color. Pero ahora imagínense usted que yo ahora tomo unos lentes de color azul. ¿Han visto azul oscuro? Y tomo esos lentes de azul oscuro, ¿cómo veo el día? Oh, pero no me los coloco azules, voy a colocarlos como tono amarillo. ¿Han visto lentes amarillos? Me coloco los lentes amarillos. ¿Cómo veo el mundo? Así es la fe, así es la emocionalidad de la gente. Son los filtros a través de los cuales veo el mundo. Entonces aquí dice que cuando tengo una actitud de quejas, de descontento, hasta los problemas chiquititos los voy a maximizar. Y a través de ese filtro es que voy a ver la vida y el mundo. Y miren, maximizar los problemas que ya tenemos no solamente no los soluciona, sino que los empeora. Y para complicar la situación, aquí dice que terminan enfermando realmente al cuerpo humano. Quiero pasar a esto. ¿Ustedes han oído hablar de la crisis mundial? El otro día enviamos unos pastores nuestros aquí a Estados Unidos y quien los estaba esperando allí, ellos eran 7, y quien los estaba esperando les preguntó, oiga, ¿y cómo les ha afectado la crisis a ustedes? Y se miraron la cara. ¿Cuál crisis? A nosotros no nos afecta para nada. Si nos afecta a los Estados Unidos, aquí a nosotros no les va a afectar a ustedes allá. ¿Y de qué crisis me habla? Y empezaron a hablar de todo lo que hay en la sociedad. Dijo, no, en Colombia esa crisis no nos afecta, ya estamos acostumbrados a ella. Pero si uno enciende la televisión y empieza a ver noticias, yo pregunto, ¿será que en la sociedad moderna hay cáncer? ¿Hay hambre? ¿Hay sufrimiento? ¿Hay angustia? ¿Será que hay crisis? Y aparte de que hay eso, uno quejándose. Aparte de que existe eso, una sociedad ausente a la fe. Hay un especialista profesional de la conducta humana nuestro que se despidió hace poco de la vida profesional y él cita algo. Permítame, se lo menciono. Él dice que estaba haciendo un experimento clínico para comprobarle a la gente que la forma como piensa, como razona, afecta a todo el cuerpo. Y él dice que tenía un paciente en consejería y el paciente le está contando que está un poco preocupado porque le van a hacer una cirugía, que el médico le hará una cirugía. Y él en su proceso le pregunta, oye, ¿cómo es el proceso? ¿Qué te van a hacer? ¿Cómo te sientes? Y empezó a conversar con él y con la autorización de él y de su familia hicieron el siguiente experimento. A él le van a hacer una incisión desde aquí, todo el abdomen, lo van a abrir. Hacen el procedimiento quirúrgico, lo cierran otra vez. Pero el experimento consistía en que él iba a estar consciente, iba a estar despierto mientras le hacían el proceso quirúrgico, la cirugía. Pero ustedes saben que a ningún paciente se le permite tener contacto visual con la zona de cirugía. Así que este profesional iba a tener un privilegio que no tienen algunos. Él podía observar el rostro del paciente, podía estar conversando con él y debajo al otro lado de la división que colocan para que él no tenga contacto visual con la zona de cirugía, observar lo que estaban haciendo los médicos y enfermeros. Ahora, dice él que cuando ya estuvo listo el proceso, él le preguntó lo siguiente al paciente: ¿qué es lo que te genera tanta preocupación? ¿Qué es lo que te agobia? Y él empezó a contar, no, doctor, imagínese, y empezó a contar sus traumas, sus miedos, sus preocupaciones. Y dice el doctor que mientras este hombre contaba los traumas y los miedos de su vida, los órganos de su aparato digestivo se movían, se comprimían y cambiaban de color, se tensionaban. Luego cambió la pregunta, le dijo, oiga, ¿y cuáles son las cosas más lindas que usted ha vivido? Que si vuelve a nacer, las quiere volver a vivir. Oye, le empezó a contar, oye, doctor, cuando hice esto, cuando hice aquello, que mi primer viaje, que esta actividad, que esta otra. Y cuando él empezó a contar las cosas lindas que ha vivido, los órganos de su aparato digestivo se reubicaban, volvían a su posición
a su color normal y a su tamaño y a su posición oficial. Ahora él le decía, ¿sabe por qué hice esto? Para probarle a la gente que la forma como siente y la forma como piensa afecta todo su cuerpo. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando una persona tiene, por ejemplo, ansiedad, su cuerpo puede reaccionar de dos maneras? Cuando una persona, por ejemplo, tiene ansiedad, una reacción, más ansiedad y ansiedad por comer. Y se ha dado cuenta que come aquí, come allá, y no sacia, y está allí con esa ansiedad y termina generando sobrepeso y con el tiempo obesidad. Es decir, el manejo inadecuado de una situación provocó otra peor. A algunos se les abre el apetito, a otros, ¿sabe cómo sucede? Se les cierra el apetito. Ante una dificultad se va hasta el sueño, se va hasta el hambre. Ahora miren lo que dicen ellos. Esto lo dice la universidad famosa aquí en Estados Unidos. Dicen, según los especialistas de la conducta humana, una persona habla en promedio 14 horas al día. ¿Con quién? Y que hable la persona con ella misma no es gran descubrimiento. Descubrieron fue que esa conversación que cada uno tiene consigo mismo no es saludable, es tóxica, es pesimista, es lúgubre, es tensa. Ahora, ¿qué cosa es hablar con uno mismo? Pues eso, hablar con uno mismo. Se lo voy a explicar. Hay gente que sale en la mañana para el trabajo, no, y va saliendo, enciende el carro y se va. Ay, tengo que pagar los biles, tengo que pasar por tal lugar, tengo que comprar esto, me hace falta esto en la nevera, en el trabajo. ¿Con quién va hablando si va solo en el carro? Y escúcheme, hay gente que se le olvida que están solos y terminan hablando en voz alta, pensando en voz alta. ¿Los ha conocido usted? Le cuento más, ellos dicen que esto genera otro problema y es la llamada amnesia. ¿Y en qué consiste la llamada amnesia? ¿Alguien se acuerda qué es la amnesia? Pérdida de la memoria a mediano, a corto o a largo plazo. Se lo explico en español, la tendencia a ser olvidadizo. Es por eso que mucha gente a veces sale, dizque de la alcoba para la cocina o de la sala para la cocina, y cuando llega a la cocina llega y dice, ¿y yo qué vine a hacer aquí? ¿Sabes por qué hay gente que se ríe? Porque les pasa. Gente que literalmente, ¿dónde dejé las llaves? Y las tiene en la mano. ¿Dónde están mis lentes? ¿Quién me los ha extraviado? Y a veces los tienen hasta puestos en la cabeza. Ahora, lo adrenalínico de esto es que ellos dicen, ¿sabe por qué se está presentando esta situación? Porque la sociedad moderna está experimentando unos niveles de ansiedad y angustia demasiado altos. Le hago una sugerencia. Si usted es de las personas que estaba en la sala y sale para la cocina y cuando llega a la cocina se le olvidó a qué iba, consejo terapéutico, regrese a la sala. Si quiere vuelva otra vez al sofá y camine en dirección a donde iba. Y cuando usted va llegando a la cocina, la mente le va a decir, oye, bruto o bruta, bueno, quizás la mente no habla así, ¿no? Venías por un poco de sal, venías por un vaso de agua, venías a recoger un papel, qué sé yo, pero dicen que es interesante porque te va a recordar el motivo por el cual inicialmente saliste hacia allá. Ahora, volvamos aquí. Niveles de ansiedad demasiado altos y ahora quiero contarle cómo la ley de Dios nos ayuda. Quiero cerrar mencionando cómo la ley de Dios nos ayuda en tantas dificultades. El pasaje más largo de toda la Biblia en cuanto a capítulos es el Salmo 119. Y el Salmo 119, en el versículo 47 dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Ahora, David está diciendo, él escribe esto, yo me siento dichoso, me siento feliz con la ley que Dios me ha dado, al punto de que estoy contento y regocijado porque ahora entiendo qué función tiene la ley de Dios en mi vida. Y él asocia algo. La ley de Dios, los 10 mandamientos o cualquiera de ellos, si alguien te dijo que son solamente para la religión, te mintió. Porque aún los grandes personajes de la Biblia descubrieron que la ley de Dios es útil y se aplica en las diferentes áreas de la vida, no necesariamente están solo limitados a la iglesia. ¿Cómo es que la ley de Dios nos bendice y nos ayuda? Quiero mencionar, esto no lo voy a mencionar, pero lo que viene sí lo voy a mencionar. Voy a hablar de lo siguiente. Dice el versículo 36 de San Juan 8.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora yo pregunto, ¿libres de qué? En mi país me invitaron una vez a las fuerzas militares, el ejército, a dictar una charla para 1000 soldados. Y entonces había un versículo que decía, cree en el Señor Jesucristo y serás... A ver, hagamos el ejercicio. Cree en el Señor Jesucristo y serás... Y yo le pregunté a los 1000, ¿cuántos quieren ser salvos? Y los 1000, como si fueran un solo hombre, dijeron yo. Entonces dije, no, vamos a hacer una cosa. Los que realmente quieran ser salvos, que se coloquen de pie. Y los 1000, como si fueran uno solo, se colocan de pie, como si tuviesen un resorte en la silla que los ha parado. Y volví y pregunto, ¿cuántos quieren ser salvos? Y los 1000 se colocan de pie. Y les pregunto, ¿salvos de qué? Y dije, no sé. De lo que sea, pero queremos ser salvos. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cómo esto nos ayuda? Se cree que más de una vez los problemas que tú tienes y que yo tengo, se les anexa a otro problema. Es decir, hemos descubierto que el problema de un problema no es el problema, sino que el problema de ese problema es otro problema. Ahora te lo voy a explicar en español. Hemos descubierto que a veces la forma como interpretamos el problema hace más daño que el problema mismo. Una hermana de la iglesia me llama y me dice, pastor, ore. Ok, ¿y por qué voy a orar? El otro día sentí algo tenso en mi busto. ¿Y qué se me vino a la mente? Cáncer. Y yo veo a mis hijitos apenas creciendo. Si yo falto, pastor, ¿se imagina el futuro de ellos? Tengo un examen, oramos. Luego me enteré cómo le fue. Indignada como al genio me dice, pastor, ¿qué tal con la que me sale el doctor? ¿Qué te dice el doctor? Que no tengo nada, que estoy sana, pero con mal genio. ¿Y por eso estás molesta? Sí, pastor, estoy molesta. Pero porque yo conozco gente que sería feliz con ese diagnóstico. No, pastor, eso, es decir, el doctor lo que me está diciendo es que las noches que no dormí y que me la pasé con insomnio, en ansiedad, llorando y preocupada, eran en vano porque no estaba enferma. Es decir, los momentos que pasé imaginándome el futuro que le quedaría a mis hijos por mi destino, cómo iban a quedar desprotegidos, fue en vano porque estoy sana. ¿Me estoy explicando? ¿Qué le estaba haciendo más daño a ella? ¿El supuesto cáncer o lo que ella pensaba del cáncer? Hermanos, si permítanme decirle en esta hora, la fe tiene el poder de cambiar la forma como alguien ve el mundo y ve la vida. Cuando alguien tiene fe en el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo sale de las páginas de la Biblia, de la historia de la Biblia, y llega a ti, es decir, cuando Jesús deja de ser para ti un simple personaje de la historia y se convierte para ti en un ser real, la fe tiene poder. Entonces puede venir la adversidad, la enfermedad puede tocar tu cuerpo, la situación económica puede colocarse tensa, pero tienes paz, porque sabes que Dios nunca te abandona. El viernes, ayer de mañana, converso con alguien que la ciencia médica le ha dado 3 semanas de vida. Y ya pasó una, en teoría le quedan 2. Y me dice, pastor, no tengo miedo. Gracias a Dios me dieron, ¿cómo se dice? Gracias a Dios me dejaron desahuciado, me dice. No tengo miedo de nada. Si Dios decide que descanse, descanso. Yo sé en quién he creído y sé a quién le he encomendado mi vida. ¿Te das cuenta de eso? Hace unos días estuve en la ciudad de San Pablo, en el Brasil, y me llama la atención porque me recordaban la historia de alguien que un día apareció el cáncer en su cuerpo. Y el editor de la revista adventista de ese lugar, para ese tiempo, le visita un viernes por la tarde y le dice, doctor, yo quiero contarle a la gente y a la iglesia a través de la revista adventista la forma como usted está enfrentando su diagnóstico y cómo está sobreviviendo a la situación del cáncer.
Ok, está bien. Así que mientras las esposas preparaban la cena ese viernes de tarde para recibir el sábado, él está allí, el periodista va a tomar nota y él empieza a decir lo siguiente: pastor, dígale a la iglesia que yo amé a Dios cuando me dio mi esposa, cuando me dejó estudiar, cuando me dejó trabajar. Dígale a la iglesia que yo amé a Dios cuando me dejó ganar dinero, cuando me dio mis hijas y me dejó crecer a la cima como un buen profesional. Dígale a la iglesia que yo amé a Dios cuando me dejó ser una persona reconocida en el medio, trabajar para el gobierno de mi país. Pero pastor, dígale a la iglesia que ahora que la salud se me acaba y que la vida se me va, sigo amando con todas las fuerzas del corazón al Señor Jesucristo. Y diga más, dígale a la iglesia que no tengo miedo ni del pasado, ni de la muerte, ni del futuro. Dígale a la iglesia que la voluntad de Dios es soberana en mi vida. Y dígale a la iglesia que aunque estoy atravesando por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Cuando permites que Jesús permee tu vida de su presencia, cuando dejas que sus promesas salgan de la Biblia y se vuelvan real en ti, entonces sabrás lo que es confiar en el Señor y recibir fuerza de Él. No importa si el problema que hoy tienes está arrancando lágrimas de tu vida. No importa si la situación que estás viviendo te hace llorar por dentro y los demás no lo saben. No importa si tu hogar inclusive está en un momento de adversidad y no sabes qué hacer. Si quizás los hijos crecen y se están saliendo de las manos y estás preocupado, preocupada, ¿qué vas a hacer? Porque ya no encuentras qué hacer. Quienes creen en Dios, quienes han hecho de Dios su aliado, saben que en este mundo no están solos. ¿Puedo cerrar, hermanos, en esta hora? Quiero cerrar aplicando dos cosas. Esta no la voy a explicar ahorita, ¿ok? Pero esta sí la voy a explicar. Correcta interpretación ante algunos problemas o la mayoría de los problemas en la vida. Primera, ¿podemos leer todos juntos a la voz de tres lo que ahí dice? 1, 2 y 3. No, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero van a leer las damas. ¿Me ayudan las damas? A ver, 1, 2 y 3. Ahora los caballeros. ¿Qué dice ahí? 1, 2 y 3. Todos juntos. 1, 2 y 3. Ahora pregunto, ¿aprendieron a qué? No sea que vuelva por aquí en 10 años. ¿Ya qué sufrieron? No, todavía no. ¿Qué aprendieron? Tampoco. Les voy a explicar en qué consiste este concepto, derivado de la experiencia de la vida y de la Biblia, fundado en la Biblia. Voy a comprobarles en solo 120 segundos que a veces nuestra imaginación nos juega una mala jugada, que a veces puede hasta amortiguar la fe y hacerla sufrir. Voy a mostrarles que más de un problema que hemos tenido ha sido un aliado, y en las manos de Dios ha sido una herramienta para enseñarnos a madurar. ¿Estamos listos para los 120 segundos? Ok, ayúdenme a ver. ¿Cuántos de nosotros hemos fracasado en alguna cosa en la vida? En alguna cosa. Ok, gracias. Ahora pregunto. Piense antes de levantar la mano. Perdone que sea recurrente, pero pregunto otra vez. ¿Cuántos hemos fracasado en algo? Ok, ahora viene la segunda pregunta. ¿Cuántos de nosotros, después de ese fracaso, que no sé en qué área fue, después de ese fracaso, hemos salido del fracaso con mayor madurez y con más reflexión que no teníamos antes del fracaso? ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿el fracaso es tu enemigo? En este momento se convirtió en una herramienta para madurar y aprender. ¿Qué aprender? Cómo no volver a cometer el mismo error. Cómo no volver a tropezar en lo mismo. Posible fracaso, sufrí, pero no sea que yo vuelva por aquí en 10 años y de verdad ha pasado. ¿Cómo estás sufriendo? A ver si aprendo. Aprender nos aporta experiencia, fracasar nos aporta experiencia. Y hermanos, quiero cerrar con esto. Este es el versículo cúspide de esta tarde.
Está en el libro de Gálatas capítulo 6 y el versículo 7. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también. Qué simple. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también. Si uno siembra limones, cuando llega la cosecha, ¿qué produce el árbol de limones? ¿Es coherente que tú plantes un limón y salgan papayas, sandías? Lo ridículo que se ve un árbol de limones con sandías. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué te cuento esto? ¿Qué tiene que ver con el tema de esta noche? Mucho. Era sábado, 12:15. Estábamos despidiendo a nuestros hermanos saliendo de la iglesia, el culto. Y una buena diaconisa, esas que están tiempo completo, 24/7 al servicio de Dios y de la iglesia, me coloca un papelito aquí en el bolsillo de la chaqueta. Y me dice: por favor, pastor, cuando termine de saludar, léalo. Y ahí me habla. Así sucedió. Al rato me acordé, el papelito, y lo abrí. Pastor, mi hijo está muriendo de SIDA. El médico me dijo: si quieres que él viva un poquito más, llévatelo a tu casa. Porque aquí, en la unidad del hospital, ahora nosotros somos un riesgo para él, porque su sistema inmune está por el suelo. Así que ya se lo llevó para su casa. Yo la llamé y me dice: mire, pastor, lo que pasa es que ahora en la casa mi hijo no tiene opción de no escucharme, porque no tiene más para dónde ir. Ahora sí me escucha. Pero sabe que ha sido bonito porque ahora sí podemos orar juntos. Ahora sí podemos hacer el culto de mañana juntos. Le he hablado de Jesús, le he hablado de la iglesia, le he hablado de la palabra de Dios. Y en estos días él ha tomado la decisión de entregarle la vida a Jesús. Pero así como él está, él no puede ir al bautisterio. Así como está, no puede ir hasta la iglesia. Entonces, él pregunta que si puede hacer una oración de ungimiento o de unción para él. Y quería una entrevista con usted. ¿Se puede? Sí se puede. Pactamos la cita, llegué. Cuando llegué a la casa, ella me conduce a la habitación donde él está. Y ahí está él en una cama. Acostado, empezamos a dialogar. Y en un momento, cuando estábamos para orar, yo le digo: mira, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a hacer esta oración por ti. Pero ¿sabes? A mitad de mi oración yo le voy a decir: Señor, Él te va a decir algo. Yo te voy a dar unos cuantos segundos. Si tú quieres pedirle a Dios un favor, un milagro, contarle cómo te estás sintiendo, suplicarle alguna situación, pedirle perdón por algo, es el momento. Ahora él me mira a los ojos y me dice: mire, pastor, si algo tenía que pedirle a Dios, ya se lo pedí. Si tenía que pedirle perdón, ya le pedí perdón. Si tenía que suplicar un milagro, hace rato lo vengo haciendo. Pero he llegado a la conclusión que si Dios decidió castigarme con el SIDA, por la vida que tuve, me lo merezco. Si Dios decidió castigarme porque más de una vez mamá me dijo: mira, acompáñame a la iglesia, me parecía aburrido, obsoleto, sin gracia, preferí irme con mis amigos del mundo, hacer vida social allá afuera. Y si Dios más de una vez quiso buscarme y yo le di la espalda, entiendo que me quiera castigar de esta manera. Saben, ese no era un momento para discutir ese tema con Él, pero yo quiero razonar contigo ahorita. Vamos a suponer que alguien se olvida de Dios, se olvida de la Biblia, se olvida de la iglesia y va y se entrega al alcohol. Y un día desarrolla una cirrosis hepática, cáncer de hígado, derivado del consumo de alcohol. Y cuando está muriendo en esa situación dice: me merezco que Dios me castigue con el cáncer en el hígado porque fui un alcohólico. Te pregunto, ¿Dios lo está castigando o Él está cosechando lo que sembró? Si alguien un día se entrega a la pereza, a la mediocridad, al abandono, y ahora la vejez le sorprende solo, enfermo o enferma, en la miseria, en la necesidad, razona y dice: me merezco que Dios me castigue con esta vejez de soledad y de enfermedad.
porque yo nunca quise hacer lo que él quiso. Pregunto, ¿Dios le está castigando o él está cosechando lo que sembró? ¿Sabes qué función tiene la ley de Dios? Evitarnos más de un sufrimiento en la vida. La ley de Dios tiene como, bueno, pues vamos a quedar aquí, tiene como objeto cuidarnos. Y yo te pregunto, cuando tú eres fiel a Dios, cuando le entregas tu vida a Él, ¿quién es el más beneficiado? ¿Dios o el creyente? Y yo pregunto en esta hora, ¿cuántos quisiéramos decirle, Señor, ayúdame a guardar tu ley? Enséñame a obedecer tus mandamientos. Es más, ¿cuántos de nosotros quisiéramos decirle, Señor, ayúdame a orar? Porque a veces sé que debo orar, pero ni siquiera tengo ganas de orar. Señor, ayúdame a ir a la iglesia, porque a veces sé que debo ir, pero no siento ni siquiera el deseo de ir. ¿Cuántos quisiéramos decirle, Señor, ayúdame? Yo quisiera orar por los amigos, aquellas personas que han sido amables en aceptar la invitación y venir esta noche. Aquellos que no son bautizados en esta iglesia, quiero decirte que Jesús te ama. Y quiero decirte que Él quiere traer esperanza para tu vida. Y quiero decirte que si tú necesitas un milagro y Dios así lo decide, habrá milagros en tu vida. ¿Hay alguien en esta hora que quisiera que oremos por tus problemas y tus necesidades? ¿Hay alguna amiga, algún amigo en esta noche que ha venido? Si estás aquí, yo quisiera pedirte que si quieres que oremos por ti, solo levantes tu mano allí donde estás. Ahí está una mano que se levanta. Dios te bendiga, mi hermano. Vamos a orar por ti, vamos a orar por ti. Hay más amigos, aquellas personas que aceptaron la invitación, que no quizás son parte de esta iglesia, pero que han aceptado la invitación y amablemente han venido. ¿Hay alguien más que quiere que esta noche coloquemos en manos de Dios tus problemas? Yo quiero desafiarles en esta hora. Vamos a orar durante esta semana. Vamos a colocarnos todos de pie, por favor. Vamos a colocarnos de pie para que descanse la silla. Así como mi amigo levantó su mano y nuestra amiga levantó la mano, ¿habrá alguien más? Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque obedecer tu ley nos evita tantos sufrimientos. A veces la vida no es fácil. A veces la vida duele. A veces las heridas del alma nos cobran, Señor. Quizás esta noche hay alguien con un corazón dolido, alguien con un corazón lastimado, alguien que no consigue conciliar la tranquilidad y el sueño porque sus preocupaciones no le dejan, alguien que quisiera desahogarse, pero está con un nudo guardado, alguien que entre nosotros, Señor, está necesitando un milagro. Y en el nombre de Jesús suplicamos que si alguien necesita un milagro, que se haga tu voluntad. Que esta noche, si toca desprender lágrimas, que fluyan lágrimas de esperanza. Si toca reflexionar y cambiar de vida, que tu gracia nos ayude. Oro por aquellos que levantaron su mano y que al salir de este lugar, la paz de tu espíritu toque cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que permaneciendo en pie podemos cantar nuestro cántico tema, ¿verdad? Ok, vamos a permitir ser dirigidos en esta hora.